Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos impone nuevas sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Así responde la Casa Blanca a los arrestos de precandidatos de la oposición en Nicaragua. Además, nueva era de relaciones entre Estados Unidos y México anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y crece la incertidumbre en Perú a solo horas de conocer el resultado final de sus elecciones. ¿Qué tal? Los saluda Yasmín López. Bienvenidos a esta emisión de El Mundo al Día. Estados Unidos impuso este miércoles nuevas sanciones al gobierno de Daniel Ortega en respuesta a la sistemática privación de la libertad de los precandidatos de la oposición en el proceso electoral que se desarrolla en ese país. ¿En qué consisten las sanciones y cómo las fundamentó la administración Biden? Le preguntamos a nuestro compañero Jorge Agobián, quien ha venido siguiendo este tema. Jorge, adelante. Yasmín, definitivamente estas sanciones estaban siendo preparadas incluso desde la semana pasada por la Casa Blanca, según nos dijo un asesor principal del presidente Biden en asuntos hemisféricos. Sin embargo, durante esta jornada, antes de que se anunciaran estas sanciones, fuentes tanto en el Congreso como en el Departamento de Estado nos aseguraron que la detención de cada vez más líderes opositores que se pretenden presentar en estas elecciones de noviembre contra Ortega, pues eso llevó a una rápida revisión del Departamento de Estado y la imposición de estas sanciones que Washington espera no se queden solamente en Washington. Piden a la comunidad internacional también sumarse a estas acciones. Como todas esas sanciones del Departamento del Tesoro, pues los designados se les prohíbe el acceso al sistema financiero estadounidense y también si tienen propiedades acá se le congela. Detenciones contra los precandidatos opositores con mayor posibilidad de medirse contra el presidente Daniel Ortega generaron una rápida respuesta de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro sancionó este miércoles a 4 individuos relacionados con el gobierno sandinista. Los nombres fueron revelados por el portavoz del Departamento de Estado. Camila Ortega Murillo, una consejera e hija de Daniel Ortega, Leonardo Ovidio Reyes Martínez, presidente del Banco Central de Nicaragua, Julio Modesto Rodríguez Valladares, general del Ejército, y Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional. Desde el pasado viernes, la Casa Blanca estipulaba imponer sanciones contra funcionarios del gobierno nicaragüense. Entonces, definitivamente estamos viendo ¿qué acciones vamos a tomar? Pero la escalada de acciones represivas condujeron a un inminente anuncio este miércoles, según adelantaron varias fuentes a La Voz de América. Washington urgió a sus socios en el hemisferio y Europa a seguir la misma ruta y no descarta más sanciones. Como lo demuestran estas sanciones, hay costos para quienes son cómplices de la represión del régimen. Estados Unidos seguirá utilizando herramientas diplomáticas y económicas contra miembros del régimen involucrados en esta ola de represión. Desde el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también indicaron que continúan las conversaciones para determinar el rol de la comunidad internacional en los recientes hechos y en las venideras elecciones presidenciales en el país centroamericano. Y que viva Nicaragua bendita y siempre. En Managua, el gobierno de Ortega rechaza las medidas de presión de Washington y las cataloga como intervencionismo. Por su parte, también desde Naciones Unidas y desde la Organización de Estados Americanos repudiaron la detención de los líderes opositores. Por otro lado, también desde el Congreso estadounidense, líderes tanto republicanos como demócratas apoyaron las sanciones impuestas por Washington. Yasmín. Jorge, muchas gracias. Y precisamente nos trasladamos a Nicaragua, donde un cuarto aspirante a la presidencia por la oposición fue privado de la libertad, lo que ocasionó la respuesta inmediata de la Casa Blanca que vimos en el informe anterior. Hacemos contacto con Donaldo Hernández. Donaldo, ¿cómo ha reaccionado la oposición en Nicaragua por el arresto de sus precandidatos y qué pasará ahora entonces con las elecciones? Yasmín, justamente este miércoles, el único partido político de oposición que queda en el país, Ciudadanos por la Libertad, anunció que van a seguir en el proceso electoral, a pesar de que estos 4 precandidatos de la oposición son los mejores evaluados, de acuerdo a diferentes encuestas de opinión.
Otras organizaciones como la Coalición Nacional han hecho un llamado a la ciudadanía nicaragüense y a la comunidad internacional a ejercer mayor presión sobre el gobierno de Daniel Ortega. Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. El precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro dejó grabado un mensaje por considerar que su arresto era inminente. La noche de este martes, la policía de Nicaragua allanó su vivienda y lo trasladó a la cárcel Evaristo Vázquez por supuestamente cometer el delito de traición a la patria. Hay una cosa que quiero dejar muy claro, y es que amo a mi país y que nunca aceptaré ningún cargo de traición a la patria, mucho menos de una dictadura que ha vendido a Nicaragua. Más temprano, el precandidato Félix Maradiaga también fue arrestado bajo el mismo cargo que Juan Sebastián Chamorro. La detención fue violenta, violatorio a todos los derechos constitucionales y leyes ordinarias. Con la detención de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, ya suman 4 los precandidatos bajo arresto en una semana. El pasado miércoles a Cristiana Chamorro le impusieron prisión domiciliaria, mientras que Arturo Cruz está recluido en la cárcel Evaristo Vázquez. Pero esto es la evidencia que Daniel Ortega no está preparado para ir a unas elecciones, no está preparado ni siquiera con su propia gente para poder ganar, aunque sea con el mínimo que se requiere para ganar en este país. La Voz de América sigue solicitando entrevistas a funcionarios del Ministerio Público sobre las detenciones de opositores. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no ha recibido respuesta. Mientras tanto, Yasmin, la Iglesia Católica y el sector empresarial han mostrado su preocupación y aseguran que estas acciones agravan la crisis que atraviesa Nicaragua. Yasmin, regreso contigo hasta el estudio. Muchas gracias, Donaldo. Continuaremos monitoreando este tema. Y en otras noticias, tras la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió hoy que la cooperación mutua continúa, pero bajo nuevos términos. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, logró hacerle algunas preguntas al mandatario en su encuentro El Mañanero. Celia, ¿qué tal? ¿De qué cambios precisamente está hablando el presidente de México? Yasmín, el presidente de México se refiere a la posibilidad de trabajar como iguales, mancomunados, como miembros que trabajan en la región y que pueden colaborar de un lado y del otro, acabando así con cualquier tipo de acuerdo que pone a los Estados Unidos por encima de México. O por lo menos esto fue lo que dijo durante una de las respuestas que dio a La Voz de América en su reunión diaria de la mañana, cuando le pudimos hacer algunas preguntas. Veamos. Nos vemos mañana. Un día después de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris. Tú eres la primera, mañana. Quédate. La Voz de América insistía. Sí. Celia Mendoza, de La Voz de América. Y logramos hablar con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante su reunión mañanera. El mandatario se refirió a los $130 millones de ayuda técnica que Estados Unidos estará entregando para la reforma laboral en el país, un tema crucial además para el avance del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. De parte de ella y del gobierno estadounidense, una prioridad el atender a los trabajadores. Me lo expresó. Entonces ya se llegó a un acuerdo en esta materia, es parte del tratado, es lo nuevo del tratado, entre otras cosas. Asimismo, el mandatario mexicano le dio eco a la declaración de Harris, quien dijo que comienza una nueva era entre ambos países, tras los altibajos de la relación en el último año. Es una etapa nueva, completamente. Hasta en ya no hablar, se los comentamos de manera muy respetuosa y franca, no hablar del Plan Mérida, no queremos cooperación militar, ya no queremos que sea como antes, queremos cooperación para el desarrollo. Y así avalúo su reunión bilateral. Fue un buen encuentro, muy buen encuentro, y va a seguir la cooperación.
Mismo el presidente confirmó la visita del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, el 17 de junio, e indicó que él haría parte de un grupo de trabajo en el que están desarrollando la manera de vacunar a las personas en el norte de México, en la zona fronteriza, que incluye a aquellos migrantes que llegan de Centroamérica. Yasmín. Ya veremos entonces cómo se desarrollan las relaciones entre ambos países. Celia, muchas gracias por el reporte. Y en solo 5 días se agotaron las H-2B, algunas de las visas para trabajar temporalmente en Estados Unidos. Arnaldo Rojas nos informa que organizaciones proinmigrantes piden aumentar las visas disponibles que actualmente permiten la entrada de 66,000 trabajadores no agrícolas cada año. Aun cuando la administración Biden anunció un aumento provisional en la cantidad de visas para trabajadores temporales, las plazas no son suficientes y por varias razones aumentaron las críticas al programa. El programa tiene bastantes deficiencias relacionadas a asegurarse de que los trabajadores reciban los salarios que deben recibir bajo la ley, con respecto a asegurar de que los trabajadores van a trabajar en condiciones sanas. Un proyecto de ley presentado en el Congreso el año pasado pretendía reformar el programa, pero murió sin ser evaluado. Una coalición de empresas, abogados y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes cabildean ante el gobierno para que se amplíe aún más la bolsa de visas H-2B, argumentando que muchos trabajadores estadounidenses no están buscando empleo temporal en la actualidad porque han regresado a sus trabajos anteriores a medida que disminuyen las restricciones por la pandemia. Si estás ganando 50 pesos diarios en México y puedes ganar $12 la hora en Estados Unidos, por supuesto, ese es un mejor trato. El problema es que no siempre hay mucha transparencia en cuanto a cuáles serán los términos y condiciones de los trabajos. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía dijo a La Voz de América que una nueva regla permite a los trabajadores H-2B cambiar de empleador si se encuentran con condiciones de trabajo inseguras o abusivas. Varios sindicatos de trabajadores en Estados Unidos exigen más cambios al programa. No hay razón que compañías en lugares metropolitanos como Washington, D.C., Virginia y Maryland estén agarrando trabajadores de visa. ¿Por qué tú necesitas trabajadores? ¿Por qué? Porque quieren pagar muy bajo. Exigen una mayor supervisión del gobierno para que los empleadores no abusen ni del programa ni de los trabajadores. Arnaldo Rojas, Voz de América. Comienza la primera gira internacional del presidente Joe Biden. Restablecer la confianza con los socios de la OTAN, coordinar la respuesta mundial a la pandemia y al cambio climático serán temas centrales en su agenda. Laura Sepúlveda tiene los detalles. En el Reino Unido comienza el primer viaje internacional del 46º presidente de Estados Unidos, Joseph Biden. Por 8 días, el mandatario sostendrá encuentros con el fin de fortalecer las relaciones con países aliados y abordar temas álgidos en materia de seguridad y democracia. Fortaleciendo la alianza, dejando claro a Putin y a China. Europa y Estados Unidos están unidos y el G7 se va a mover. Metas que expertos como Robert Shapiro, profesor de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia, prevé se facilitarán para el mandatario teniendo en cuenta su experiencia previa en la Casa Blanca cuando ocupó el cargo de vicepresidente. Es quizás el primer paso importante para tratar de deshacer todo el daño que la administración Trump hizo a la reputación y el liderazgo de Estados Unidos en los asuntos internacionales, por lo que se supone que es un gran paso hacia adelante para él y para el país. Londres, Bruselas y Ginebra serán las ciudades anfitrionas del mandatario, quien participará en la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN. Además, sostendrá un encuentro con la reina Isabel II, convirtiéndose en el 13º presidente estadounidense en visitar la Casa Real. Y sostendrá una cumbre estratégica con su par ruso Vladimir Putin al cierre de su gira y que concentrará todas las miradas del mundo. La gira podrá darle luz a los países en vías de desarrollo, entre ellos los latinoamericanos, en torno a un plan de las naciones industrializadas para subsidiar la distribución de vacunas en la lucha para exterminar la amenaza global del COVID-19. Laura Sepúlveda, Voz de América. Aunque resta poco más del 1% para finalizar el conteo de votos en las elecciones de Perú, aún no hay un claro ganador en la contienda. Néstor Aguilera sigue este proceso que mantiene en alto las expectativas de todo el hemisferio. ¿Cuál es el panorama en este momento? Le preguntamos a nuestro compañero Néstor Aguilera.
Yasmín, el candidato de izquierda Pedro Castillo se mantiene adelante en el conteo de votos, lo que lo acerca cada vez más a la presidencia del Perú. Sin embargo, aún no hay oficialmente un claro ganador. Hasta las 12:50, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, apenas restaba 1,58% de los votos por contabilizarse. Y de acuerdo con eso, Castillo logra preliminarmente el 50,19% de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori se mantiene en el 49,80%. La diferencia entre ambos, 68.935 votos. A propósito de esos resultados y lo que implican para el futuro de Perú, La Voz de América consultó a la profesora investigadora peruana Paula Muñoz. El candidato o la candidata que resulte perdedor tiene que comprometerse a respetar las reglas de juego democráticas y aceptar, ¿no? que perdió. Obviamente también un segundo paso es que el nuevo gobierno sea muy consciente, y sea quien sea consciente de la situación de polarización de la cual resulta elegido, ¿no? y que necesita justamente abrir una línea hacia el diálogo. Uno de los aspectos que más expectativa generaba, Néstor, en este proceso era el voto en el extranjero. ¿Qué resultado arrojó este proceso? Procesado el 100% de las actas y contabilizado el 89,44%, Fujimori alcanza un 66,48% frente a 33,51% de Castillo. Pero ese resultado, ojo, hasta aquí no ha generado ninguna variación en lo que tiene que ver con la contabilidad final. La razón: solamente sufragaron 320.000 electores de 890.000 habilitados. Yasmín. Néstor, muchas gracias por tu reporte. Bien, y para este jueves está citada la primera audiencia ante un juez federal en Washington, D.C., a la que comparecerá Emma Coronel, la compañera sentimental de Joaquín El Chapo Guzmán. Jacopo Luzzi nos preparó el siguiente informe. Emma Coronel, la puro esposa de El Chapo Guzmán, podría declararse este jueves culpable de ayudar al narcotraficante mexicano en la administración de su imperio multimillonario y de fugarse de una prisión mexicana de alta seguridad en 2015, según adelantó el diario The New York Times, citando a una persona familiarizada con el asunto. Coronel comparecerá la mañana de este jueves ante la Corte del Distrito Federal de Washington, D.C., 4 meses después de que fue arrestada en el aeropuerto internacional de Dallas, en las afueras de la capital estadounidense. Las autoridades investigaron a Coronel casi 2 años por su presunta complicidad con su esposo El Chapo. La ex reina de belleza de 31 años fue acusada de conspiración para traficar cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a Estados Unidos. Su condena podría reducirse si ahora se declara culpable. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. El gobierno del presidente Joe Biden anunció la compra de 500 millones de vacunas de Pfizer para distribuirlas a las naciones del mundo, mientras que Estados Unidos busca convencer a sus jóvenes para que se vacunen y así alcanzar la inmunización de rebaño. Este miércoles, el gobierno de Joe Biden anunció la compra de 500 vacunas de la farmacéutica Pfizer para distribuirlas a los países del mundo como estrategia global de inmunización. El anuncio se conoció al comienzo de su primera gira internacional en calidad de mandatario. Mientras tanto, la disposición de sitios de vacunación en Estados Unidos contra el coronavirus se sigue expandiendo, más ahora en la que se espera sea la recta final hacia la meta de la Casa Blanca de alcanzar 70% de la población adulta vacunada para el próximo 4 de julio. Usted puede enviar un mensaje de texto con su código postal y ganarse un viaje gratis hacia y desde el sitio de vacunación. Uber y Lyft ya han completado 150,000 viajes gratuitos para ayudar a los estadounidenses a vacunarse. Este programa continuará hasta el 4 de julio. A pesar de estos esfuerzos del gobierno, hay grupos de la población estadounidense que permanecen reacios a la inmunización, incluido el grupo de los jóvenes, aunque estén motivados por el venidero comienzo de clases presenciales.
Definitivamente tengo pensado hacerlo, especialmente porque voy a comenzar la universidad. Para mí no hay nada más importante que recibir la vacuna, aunque no he salido a buscarla. Los CDC afirman que desde enero de 2021 a la fecha se ha disminuido el índice de contagios en más de 30%. Los estudios apuntan hacia los efectos de la vacunación masiva en la contención del virus. José Pernalete, Voz de América, Miami. Mientras tanto, la falta de oxígeno en Bolivia ha incrementado el riesgo que enfrentan los pacientes afectados por el COVID-19 en un momento que ha sido calificado como catastrófico por los médicos intensivistas. Fabiola Chambi nos tiene el reporte. A contrarreloj y esperando casi un milagro, varios hospitales de Bolivia sufren por la escasez de oxígeno medicinal. Pero la situación más dramática se registra en Cochabamba, centro del país, donde se ha vuelto casi imposible acceder a un cilindro de este elemento vital para combatir la pandemia. La demanda por paciente es muy grande y no hay en este momento forma de cubrirla. Va variando de acuerdo a la saturación de cada paciente, va variando a qué cantidad de libras por minuto le están aplicando, pero lo mínimo son 10 cilindros de oxígeno por paciente. Sin poder acceder a un hospital, muchas personas son atendidas en los domicilios donde es imprescindible mantenerlos con oxígeno. Tengo 3 pacientes en casa porque ningún hospital ni clínica nos han podido atender. Estoy con médico y enfermera particular donde uno de mis familiares está en crítico. Esta larga fila de automóviles refleja la dramática situación que viven cada día miles de bolivianos intentando conseguir oxígeno para salvar la vida de pacientes críticos a causa del COVID-19. Y en medio de la agónica espera, más vidas se apagan. Muchos llegan y lastimosamente muchos otros también se van con la noticia de que sus familiares han fallecido. La OMS expresó recientemente su preocupación por las altas tasas de mortalidad que han aumentado un 20% en Bolivia. Mientras, las cifras de contagios siguen rompiendo récords. Cada día se registran entre 2.000 y 3.000 casos nuevos de COVID-19 en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Japón es uno de los países con los mayores índices de esperanza de vida. Esto no solamente tiene que ver con sus dietas o sus prácticas milenarias como el judo. Una manera propia de mirar la convivencia también es parte del secreto. Alonso Castillo nos cuenta por qué. Ikigai, que se traduce del japonés al español como tener una razón para vivir, es parte del secreto de la longevidad japonesa. Tener motivos que se componen no solo de las grandes metas que trazamos en mapas imaginarios, sino en el milagro de lo cotidiano que se desarrolla si estamos atentos a la experiencia, nos dijo el neurocientífico Ken Moji. La ciencia se trata de disfrutar los pasos hacia tu descubrimiento, atendiendo a lo que estás experimentando aquí y ahora, y ese es el aspecto más importante de la vida. Para el también escritor, uno de los pilares de esta práctica es centrarse en el presente y estimular las conexiones que nos hacen más fuertes. La unión y el compañerismo llenan nuestros cerebros de dopamina, sustancia que provoca, entre otras reacciones, la alegría. Pues según nos dijo, no podemos olvidar que científicamente somos animales sociales. En esta era de la inteligencia artificial, el sentido de urgencia, de no solo pensar en uno mismo, es una perspectiva muy arraigada en Japón. La búsqueda de descubrir al interior, el aspecto más importante de la vida. No obstante, en el contexto global está claro que el egoísmo impera, por lo que es importante que solo tendiendo puentes y comportándonos como una tribu, es que la humanidad podría sembrar cambios sistémicos. Consideration for other people, feeling la consideración de otras personas, sentirse parte del equipo y sentir emociones de los demás. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y una manada de elefantes sigue llamando la atención de las autoridades en China, quienes rastrean su paso hacia el norte de ese país. Las imágenes con drones publicadas por los medios estatales muestran a 15 de los paquidermos, incluidas 3 crías, tomando una siesta en una zona boscosa de Kunming. Este miércoles continuaron el camino del éxodo que comenzó hace un año desde una reserva natural donde habitaban. Aún no se conoce la razón de su migración, pero se cree que podría tratarse de la escasez de las plantas comestibles en su hábitat. Así nos despedimos por hoy. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.